La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. No. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Bueno, damos inicio en este 9 de abril que no solamente se manifestó en Colombia, en Europa también se manifestó en apoyo al proceso de paz, al cese al fuego bilateral. Y también los franceses este 9 de abril del 2015 manifestaron contra la ley Macron. Vamos a ver este video. Buenas tardes desde una de las plazas de las ciudades francesas, en este caso estamos en Rennes. Aquí estamos viendo este 9 de abril la huelga, que no solamente junta a sindicatos, pero también a todo tipo de trabajadores. Es una huelga contra las últimas medidas económicas propuestas por el gobierno que encabezan François Hollande y Manuel Valls en este momento. También queremos aprovechar esta retransmisión para recordaros que el 9 de abril también se está celebrando una de las marchas más importantes de Colombia en los últimos tiempos, y es que se está celebrando la marcha que apoya el proceso de paz para el cese bilateral de las armas y para el reconocimiento de todas las víctimas. En este caso, celebramos y apoyamos a todos los procesos de paz y todas las fuerzas de izquierdas que se unan a esta celebración multitudinaria que se está celebrando en las calles de Colombia. Nous sommes ici pour protester contre la loi Macron en France, du nom de notre ministre des Finances, M. Macron. Et cette loi, elle lève de protestation en France et dans toute l'Europe. Et pourquoi? Parce que c'est une loi qui va diminuer le pouvoir d'achat des salariés, qui va aggraver encore le chômage. Et c'est une loi qui obéit aux diktats, aux ordres néolibéraux qui viennent du Conseil européen. Il s'agit à chaque fois toujours de favoriser les investissements dans l'argent, les investissements purement financiers, et de détruire le travail en Europe. Il s'agit d'une loi qui aligne tous les systèmes sociaux sur un système anglo-saxon, qui est un système de pauvreté et même de misère pour les travailleurs dans le monde entier. C'est pourquoi, en France, à l'heure actuelle, un mouvement profond se lève. Un mouvement contre l'ultralibéralisme européen, un mouvement contre les politiques libérales, néolibérales, ultralibérales, qui sont menées par un pouvoir en France qui, à l'heure des malheurs, ose se proclamer socialiste. Nous luttons contre tous les pouvoirs qui pratiquent l'austérité, même quand ils osent se dire socialistes, ce qui est faux, ce qui est incompréhensible. Isabel Luxemburgo y Tito Arenas, les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, compañera? Estoy estupendamente, encantada de volver a estar aquí en otra emisión, y buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo espacio de análisis y de información política. Esta semana, Tito, nos ha parecido adecuado informar sobre uno de los eventos que más revuelo han generado en las redes y en los medios de comunicación, ¿verdad? Es así, tenemos la séptima cumbre de las Américas, como también tenemos el 9 de abril, esta marcha que se hizo por la paz en Colombia, pero aquí en Europa también hubieron marchas como en Bélgica, en España, el País Vasco, y aquí en Francia también estuvimos presentes, estuvimos respaldando este proceso de paz, esta marcha por la paz, la cual apoya el cese bilateral y los diálogos que se están dando entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, más adelante vamos a tener también una invitada, si la parte técnica nos ayuda, ¿no? Comenzar esta emisión con la cumbre de las Américas, que por primer año estuvo Cuba invitada, el comandante Raúl Castro.
Esta semana, entre el 10 y el 11 de abril, se desarrolla la 7ª Cumbre de las Américas en Panamá, que ha reunido a los jefes de Estado y Gobierno de 35 países de toda América para debatir especialmente y entre otras cosas sobre el desafío de la cooperación en las Américas, que no es más que otra de las oportunidades que quiere aprovechar Estados Unidos para convencer a determinados gobernantes de que sería más rentable para sus países salir del Petrocaribe y reorientarse al gas norteamericano, creando así un sistema energético integral junto con el de Estados Unidos y formar una zona unificada de comercio y seguridad. En este marco es evidente que Obama querrá cambiar las recientes críticas a su política hostil hacia Venezuela y a la guerra mediática por parte de Estados Unidos contra Evo Morales, Cristina Fernández, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Daniel Ortega y en especial contra Nicolás Maduro. En este clima recordamos la unanimidad de los miembros del UNASUR, de la CELAC y del ALBA en el rechazo al decreto ejecutivo que firmó Obama a principios de marzo, en el que declaraba a Venezuela un inminente peligro para la seguridad nacional de Norteamérica, omitiendo en el decreto toda la potencia militar y las intromisiones e injerencias norteamericanas que ha protagonizado en incontables ocasiones durante los 2 últimos siglos. Sería del agrado de muchos países latinoamericanos que Estados Unidos aceptara esta oportunidad para darse cuenta del cambio en el continente y del nuevo papel que ha empezado a ocupar la propia América Latina en la geopolítica tanto regional como mundial, donde ya no está dispuesta a la injerencia de Washington en su vida política, económica, social ni cultural. Y hablamos de nombres tan archiconocidos como el derechista Sebastián Piñera, de Chile, famoso por sus célebres conflictos de intereses económicos al llegar a la moneda, que le hizo todavía más multimillonario que cuando entró, Álvaro Uribe o Andrés Pastrana, grandes defensores de la libertad, como saben todos los colombianos que les han tenido que padecer, José María Aznar, expresidente español, célebre también por sus incontables insultos a la libertad de prensa, de pensamiento y por sus despreciables actuaciones militares en Irak, Felipe Calderón y Vicente Fox, en representación de México, un país cuyas desapariciones masivas, asesinatos sin aparente asesino y censuras inimaginables revientan con creces las estadísticas centroamericanas. Rafael Calderón, representante de Costa Rica, que en 2009 tuvo que renunciar a su candidatura por delitos de peculado, es decir, malversación de fondos públicos. Juan Carlos Guasmosi, expresidente de Paraguay, que permitió la condena de 2 periodistas del diario La República a 2 años de prisión por publicar denuncias de corrupción que le involucraban. Y sin olvidar, como no, a Felipe González, otro expresidente español, famoso también por pasar al club de los consejeros de grandes empresas privadas energéticas y seguir ampliando así su fortuna, mientras a espaldas todavía acarrea no pocos recuerdos de censura y terrorismo. Con esta lista de irreprochables exmandatarios es evidente el mensaje que desean lanzar a la sociedad civil y es esperable que cada cual llegue a sus conclusiones. Como decía Bertolt Brecht, cuando la hipocresía empieza a ser de tan mala calidad, es hora de que se empiece a decir la verdad. Aquí estamos esta tarde con una compañera especial a la que nos gustaría entrevistar debido a su situación jurídica y dados sus trabajos sobre derechos humanos. Estamos con Liliani Obando y efectivamente la presentamos ahora. Buenas tardes, Liliani. Gracias a ti, Liliani, de verdad. Es un honor poder presentar a una defensora de los derechos humanos. Liliani en agosto de 2008 fue aprisionada, decidieron ponerla en prisión preventiva durante no menos de 4 años. En marzo de 2012 finalmente acaba saliendo, cuando todavía no ha podido ser condenada ni absuelta. En aquel momento tienen que pasar 1 año más, si no me equivoco, hasta que la jueza del momento dicta sentencia y si la absuelven del posible delito sobre administración de recursos para fines terroristas, y sin embargo queda sentenciada a 5 años y 8 meses, ¿verdad, Liliani? Sí. 5 años y 8 meses por el delito de rebelión. Entonces estamos ante otra prisionera política de Colombia y nos gustaría mucho que nos resolviera algunas cuestiones, que pudiera hablarnos con nosotros sobre el papel de los presos políticos en Colombia y en general, como que tratan las organizaciones de derechos internacionales, y también sobre la última de las marchas que ha habido en Colombia este 9 de abril. Entonces, Liliani, después de 72 meses de arresto, socióloga, licenciada en lenguas modernas por la Universidad Nacional de Colombia y además madre de familia de 2 niños. En algún momento durante su vida en prisión, en una prisión colombiana como prisionera política, entiendo que ha pasado por condiciones completamente adversas, ¿no? Condiciones que superaban la injusticia social, ¿verdad?
¿Cómo es el papel de las presas políticas y no solamente de las presas políticas, sino de presas comunes que pues, de alguna forma tienen que hacer el cuidado de los hijos dentro de la prisión incluso, ¿verdad? Bueno, sí, muchas gracias. Pues en prisión, para quienes hemos sido parte de las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, vinculadas a los movimientos campesinos, indígenas, que hemos sido judicializados y criminalizados y encarcelados en Colombia por nuestro accionar en las organizaciones, la cárcel es una etapa como prevista, aun cuando no se espera nunca estar en una cárcel, pero es una etapa prevista dada la historia de represión en nuestro país y de persecución al pensamiento crítico y a la oposición política en Colombia. Así que para los quienes hacemos oposición política en Colombia, tratamos de estar preparados para asumir la cárcel de la mejor manera, de una manera consecuente que nos haga mantenernos en nuestros principios, en nuestros derechos, en nuestros sueños de una Colombia en paz de sociedad. En ese sentido, pues las prisioneras y prisioneros políticos pues tratamos de mantenernos, en primer lugar, organizados dentro de las cárceles y prisiones en Colombia. Tratamos de mantenernos con la moral en alto. Bueno, entonces les decía, por eso también tratamos de ser parte de formas organizativas más amplias que las de prisioneros y prisioneros políticos, como la del Movimiento Nacional Carcelario, que justamente ahora está convocando una jornada para la semana del 20 de abril para tratar de denunciar pues toda la situación de infrahumana que se vive en las cárceles y prisiones colombianas. Por el lado de las mujeres privadas de la libertad, en términos generales, que era la segunda pregunta que me hacía la compañera, pues decirle que lamentablemente la justicia en Colombia es una justicia que no está pensada un concepto diferencial y de género. Por lo tanto, que muchas de las mujeres privadas de la libertad somos madres y que la gran mayoría somos madres cabeza de familia, lo que hace que sea más gravosa nuestra situación en prisión. Lamentablemente en las cárceles colombianas no existe realmente lo que se llama la protección de la persona privada de la libertad, porque no existen condiciones de trabajo, existen condiciones de estudio. Entonces, cuando una mujer que tiene sus hijas e hijos y es llevada a la cárcel, pues sus hijos e hijos son arrastradas por la realidad de la cárcel. Y de esas circunstancias afuera de trabajo de sus padres, se cierra cómo puede ser la realidad tal con niñas y niños que se quedan, por un lado, sin la protección de su madre, pero además sin que su madre pueda ofrecerles una ayuda material para que ellos puedan vivir en condiciones de dignidad. Entonces esta situación se agrava, pero lamentablemente la justicia colombiana no considera esta situación diferencial de la mujer, ¿no? Que además es además de padecer la cantidad de injusticias de una forma habitual, obviamente en prisiones no iba a ser una cosa distinta, ¿verdad? Entonces también sabemos, Liliani, también que bueno, junto contigo también hubo represión contra tu compañero Miguel Ángel Beltrán, ¿verdad? Que también es sociólogo, también está en la Universidad Nacional de Colombia y de alguna forma también sufrió la injusta acusación que sufriste también tú como defensores de los derechos humanos y como personas que defendían los derechos de los campesinos, ¿no? De los del sindicato agrario, en el momento en el que ustedes documentan cerca de 1.500 muertes en los últimos 32 años de campesinos, de líderes campesinos y de trabajadores campesinos, ¿verdad? Crear miedo, pero nosotros tenemos una razón histórica, una razón que nos mueve, que es un derecho que hemos ganado tras largas décadas. Les decía que pues la situación de profesor Miguel Ángel Beltrán también es una situación muy difícil, pero no diferente de las otras personas que hemos sido criminalizadas por esta vía de persecución a la oposición política de nuestro país. En el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, pues él era un profesor activo de la Universidad Nacional, sociólogo, como usted menciona, una de las personas quizá mejor calificadas dentro de los docentes en la universidad, y que fue también vinculada, igual que en mi caso, en el proceso de la FARC política, porque sencillamente nosotros hacíamos ejercicio de nuestra libertad de cátedra,
de investigación y de pensamiento crítico. Esos han sido nuestros delitos. Y por eso él fue también judicializado, estuvo preso durante 2 años, salió absuelto en primera instancia, pero luego de la cárcel, pues la persecución no termina, ni para él, ni en mi caso, ni en muchos otros casos. Él luego es perseguido por la Procuraduría General de la Nación, por el señor procurador Alejandro Ordóñez, sometido a un proceso disciplinario y luego destituido, lamentablemente, por el visto bueno del rector de la Universidad Nacional de Colombia, que bien podía haberse abstenido de tomar esa decisión final, y que lamentablemente es el rector actualmente reelegido en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, este rector, junto con la decisión del procurador destituye al profesor Miguel Ángel Guzmán de la universidad, lo que es otra forma de agravar la situación ya complicada del profesor Miguel Ángel Beltrán, y posteriormente en el mes de diciembre de este año, del año pasado, en segunda instancia se tumba la absolución del profesor Miguel Ángel Beltrán. Nuevamente se le dice que fue sentenciado por rebelión, condenado por rebelión. En este momento sus abogados pues están todavía dando la batalla jurídica, todavía hay una batalla que dar en lo nacional en Colombia, y en eso se encuentra pues en este momento el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán. Pero aparte de eso, pues de la cárcel, de la destitución, pues también vienen las amenazas contra él, contra mí, contra nuestras familias, amenazas pues de muerte, y sencillamente pues es una forma de tratar de callar nuestras voces, ¿no? Y de sacarnos a nosotros de la arena de la militancia política y la oposición. La reclusión no me recibe, de uno de los calabozos militares. ¿No te reciben por un problema de espacio o porque legalmente hay varios argumentos? Desde nuestra perspectiva como abogados consideramos que es una retaliación más por mi papel en la defensa de los derechos humanos mientras estuve en mis cuentas. Durante ese tiempo, mi papel dentro como prisionera, pues fui duramente hostigada por el INTEC, precisamente por el papel que ejercía en la denuncia de las violaciones de derechos humanos. Y pensamos que esto fue una retaliación más. Entonces me devuelven nuevamente a los calabozos del DAS, y ahí pues tiré a bloque entre DAS y CTI y algún factor que me quieren, y que ninguno trataba de resolver mi situación y trasladarme de nuevo a mi residencia, donde yo tenía que estar en prisión domiciliaria. Finalmente, por orden de los jueces de la República, que son órdenes que deben ser acatadas, fui trasladada después de 15 días y después de 6 días de vuelta de hambre. Yo tengo que hacer que una vuelta de hambre, un mecanismo de presión, más la presión internacional es lo que ayuda a que la jueza tome la decisión de que quienes me capturaron ilegalmente esta vez me devolvieran pues, al seno de mi hogar, ¿no? Y allí estuve durante 7 meses en prisión domiciliaria sin tener la necesidad de estar ni un solo día en prisión domiciliaria, porque sencillamente, de acuerdo a la ley colombiana, yo ya había cumplido el tiempo necesario para pedir que se me fuera otorgada la libertad condicional. Es decir, yo no tenía que haber pasado ni uno de los 7 meses que estuve en prisión domiciliaria en esta prisión. Un país democrático que no debería tener un solo prisionero político. Podemos calcular ya más de 10.000 prisioneros políticos que viven en condiciones inhumanas, en condiciones de tortura, en condiciones muy precarias a nivel de salud, de alimentación, bueno, todas las condiciones que este gobierno supuestamente democrático. Y hablando un poco de la democracia, Liliana, quisiéramos que nos comentaras cuál es el análisis que tú nos puedes hacer sobre este proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP. Bueno, pues este proceso es un proceso que a las colombianas y colombianos, la mayoría del pueblo colombiano, nos llena de expectativas, porque anhelamos de verdad que se constituya sin poder empezar a construir país en paz con justicia social. Entendemos que de La Habana no va a salir decretada la paz. Entendemos que es un paso inicial para que entonces
Ya que pues estábamos las colombianas y colombianos con mucha expectativa frente al proceso de paz, porque esperamos que sea una posibilidad de empezar a construir por otros caminos pues la inclusión política, la construcción de la paz, pero con justicia social. En La Habana pues se dan unos avances, pero pues también esperamos que se le permita al resto de la población colombiana, a sus organizaciones, a las organizaciones pues de la sociedad civil también ser partícipes de las propuestas y de la construcción de esa nueva paz que se quiere para Colombia. Pero también pues desde la perspectiva de las prisioneras y prisioneros políticos, pues es un momento de mucha esperanza, ¿sí? Porque frente a condenas de 40 años y de más años, casi condenas perpetuas en las cárceles colombianas, a pesar de que se dice que en Colombia no existe la pena de muerte, que nos han muerto muchos compañeras y compañeros en prisión en grave estado de salud por la desatención médica, por ejemplo. Las condenas que se supone no pasan de los 60 años, pero realmente eso no se cumple en nuestro país. Entonces, frente a esta situación tan difícil de parte de las prisioneras y prisioneros colombianos, especialmente en las cárceles, pues es un momento de esperanza para los prisioneros políticos. Esperamos que esto no sea diferente en nuestro país, esperamos y como prisioneros y exprisioneros estamos pidiendo, y los defensores de derechos humanos y quienes acompañan a los prisioneros políticos en Colombia, pues estamos pidiendo que en el marco del proceso de paz se tenga en cuenta un proceso amplio de amnistía incondicionales para todas las personas. Muy bien, Liliani, pues para terminar esta entrevista y hablando sobre todo del clima en el que empieza a haber una apertura, en el que los propios colombianos son dueños de la calle y dueños de esa libertad que exigen, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre los últimos acontecimientos de este 9 de abril, en la última de las marchas multitudinarias, cerca de 500.000 personas en Colombia y otras ciudades? Esa es una muestra más de que efectivamente el pueblo colombiano sí está rodeando el proceso de paz. Quisieron intimidar, quisieron desestimular que se realizara esa manifestación. Nosotros nos lanzamos afortunadamente en esta oportunidad. Yo también pude estar en las calles haciendo parte de la marcha, ¿no? Y llevando la voz de nuestras prisioneras y prisioneros que están todavía tras la reja. Y puedo dar fe de que fue una marcha multitudinaria y la que llegó gente de nuestro pueblo, de las diferentes regiones del país, negritudes, indígenas, niñas, niños, sindicalistas, maestros, todo el mundo congregado con una misma bandera, que es la bandera del acompañamiento al proceso de la paz en Colombia, ¿no? Para que esto sea posible. Entonces, pensamos que efectivamente sí, este proceso sí tiene carne, sí tiene un respaldo del pueblo colombiano, a pesar pues de los intereses de la extrema derecha que pretenden sabotear todo el tiempo el proceso e intimidar a la oposición política en Colombia. Entonces, pensamos que este es un nuevo parte de victoria, un nuevo espaldarazo al proceso de paz, y muy importante ahí pues también el acompañamiento internacional que estuvo allí presente también, ¿no? Claro, hasta partido de fútbol, ¿no? Hubo hasta partido de fútbol con Maradona a bordo, a pesar de que lo trataron de vetar en algunos espacios, ¿no? Pero fue muy importante la presencia de Rubén Blades, de otras personas de la vida cultural, de algunas presencia de algunos diputados, por ejemplo, de una diputada del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que vino a compartir su proceso, el proceso que ellos vivieron con el nuestro, que son procesos que se parecen, pero que también son diferentes, pero también esto es muy importante, ¿no? Es muy importante conocer de esas otras experiencias y del acompañamiento que otros países y las expresiones de otros países, el presidente del Ecuador y otros presidentes han hecho manifiestamente, abiertamente al proceso de paz.
Muy bien, pues Liliani, te agradecemos por segunda vez tu participación en el programa. Esperamos poder ver noticias positivas pronto sobre tu caso y el caso de otros muchos presos políticos, y esperamos que lo que ha arropado la sociedad civil y las organizaciones internacionales de derechos humanos pueda continuar el camino y podamos ser al fin testigos de tu completa libertad. Bueno, les agradecemos, Eliana, por tu presencia acá. También te enviamos un mensaje que a nivel internacional estamos presentes, estamos acompañando ese proceso de paz, estamos hablando, comentando de la situación no solamente de los prisioneros y prisioneras políticas, sino esa problemática que hay en Colombia con los campesinos, con los obreros, con toda esa estigmatización que le hacen a cualquier colombiano que pida un trabajo digno, que pida educación, es considerado ya como un guerrillero. Y si es el caso así, en Colombia ya somos más de 30 millones de guerrilleros que existen en ese país pidiendo una Colombia con justicia social. Entonces, no están solos y aquí continuamos. Y muchas gracias, Liliani. Esperamos poder verte nuevamente por acá en esta televisión alternativa bolivariana. Verte nuevamente por acá en esta televisión alternativa bolivariana. Bueno, a ustedes muchas gracias, y realmente el acompañamiento internacional es fundamental en este proceso, el acompañamiento a la búsqueda del pueblo colombiano de la paz y justicia social. Muchas gracias, un fraternal abrazo para ustedes. Fraternal. A ti también. Bueno, nos vamos despidiendo de esta emisión de televisión alternativa bolivariana, agradeciéndole a la compañera Liliani Obando por esa entrevista que nos dio, hablándonos sobre la situación de los presos políticos y también de esta marcha del 9 de abril. A la compañera Isabel por el análisis que nos trajiste sobre la Cumbre de las Américas. Efectivamente, y acabamos aquí la emisión. Les esperamos en la próxima semana y sobre todo pueden seguir consultando nuestro canal de YouTube en TV Alternativa Bolivariana o enviarnos un correo si desean ponerse en contacto con nosotros en tvalternativaboliviana@gmail.com. Y aquí continuamos abriendo espacios informativos. Hasta la próxima. La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Bueno, damos inicio en este 9 de abril que no solamente se manifestó en Colombia, en Europa también se manifestó en apoyo al proceso de paz. Estamos respaldando este proceso de paz, esta marcha por la paz, la cual apoya el cese bilateral y los diálogos que se están dando entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, más adelante vamos a tener también una invitada, si la parte técnica nos ayuda, ¿no? Comenzar esta emisión con la Cumbre de las Américas, que por primer año estuvo Cuba invitada, el comandante Raúl Castro. Esta semana, entre el 10 y el 11 de abril, se desarrolla la 7ª Cumbre de las Américas en Panamá, que ha reunido a los jefes de Estado y Gobierno de 35 países de toda América para debatir especialmente y entre otras cosas sobre el desafío de la cooperación en las Américas, que no es más que otra de las oportunidades que quiere aprovechar Estados Unidos para convencer a determinados gobernantes de que sería más rentable para sus países salir del Petrocaribe al cese al fuego bilateral. Y también los franceses este 9 de abril del 2015 manifestaron contra la ley Macron. Vamos a ver este video. Buenas tardes desde una de las plazas de la
las ciudades francesas, en este caso estamos en Rennes. Aquí estamos viendo este 9 de abril la huelga, que no solamente junta a sindicatos, pero también a todo tipo de trabajadores. Es una huelga contra las últimas medidas económicas propuestas por el gobierno que encabezan François Hollande y Manuel Valls en este momento. También queremos aprovechar esta retransmisión para recordaros que el 9 de abril también se está celebrando una de las marchas más importantes de Colombia en los últimos tiempos, y es que se está celebrando la marcha que apoya el proceso de paz para el cese bilateral de las armas y para el reconocimiento de todas las víctimas. En este caso, celebramos y apoyamos a todos los procesos de paz y todas las fuerzas de izquierdas que se unan a esta celebración multitudinaria que se está celebrando en las calles de Colombia. Nous sommes ici pour protester contre la loi Macron en France, du nom de notre ministre des Finances, M. Macron. Et cette loi, elle lève de protestation en France et dans toute l'Europe. Et pourquoi? Parce que c'est une loi qui va diminuer le pouvoir d'achat des salariés, qui va aggraver encore le chômage. Et c'est une loi qui obéit aux diktats, aux ordres néolibéraux qui viennent du Conseil européen. Il s'agit à chaque fois toujours de favoriser les investissements dans l'argent, les investissements purement financiers, et de détruire le travail en Europe. Il s'agit d'une loi qui aligne tous les systèmes sociaux sur un système anglo-saxon, qui est un système de pauvreté et même de misère pour les travailleurs dans le monde entier. C'est pourquoi, en France, à l'heure actuelle, un mouvement profond se lève. Un mouvement contre l'ultralibéralisme européen, un mouvement contre les politiques libérales, néolibérales, ultralibérales, qui sont menées par un pouvoir en France qui, à l'heure des malheurs, ose se proclamer socialiste. Nous luttons contre tous les pouvoirs qui pratiquent l'austérité, même quand ils osent se dire socialistes, ce qui est faux, ce qui est incompréhensible. Isabel Luxemburgo y Tito Arenas, les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, compañera? Estoy estupendamente, encantada de volver a estar aquí en otra emisión, y buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo espacio de análisis y de información política. Esta semana, Tito, nos ha parecido adecuado informar sobre uno de los eventos que más revuelo han generado en las redes y en los medios de comunicación, ¿verdad? Es así, tenemos la séptima cumbre de las Américas, como también tenemos el 9 de abril, esta marcha que se hizo por la paz en Colombia, pero aquí en Europa también hubieron marchas como en Bélgica, en España, el País Vasco, y aquí en Francia también estuvimos presentes.